Listo. Entonces, Jason, básicamente hay varios temas que quiero compartir con ustedes hoy, contigo, por ahora, ¿sí? Em, entonces, momento. ¿Estás viendo la presentación? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, señor, ahí está perfecto. Listo. Entonces, lo primero es, algunos grupos, algunas personas se equivocaron em, haciendo algunos de los cálculos de promedio, media percentiles. Esto porque hicieron estos cálculos en variables donde no es posible hacerlo, ¿sí? Entonces, lo primero es, el cálculo de percentiles se hace cuando tienes números continuos, ¿sí? Y números que se puedan calcular, digamos, y organizar también, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo, si tienes estos números, pues en estos números, primero, los tienes que organizar de menor a mayor y con esto puedes hacer el promedio, que es sumando todos y dividiendo por el número de números, o la mediana, que es dividiendo y cuál se queda en la mitad, ¿sí? Entonces, Em, esto es importante. Lo que pasó es que algunos hicieron este mismo cálculo con variables de tipo categóricas, ¿sí? Nominales como edad, por ejemplo, perdón, sexo, o eh, aquí se pone el ejemplo de de profesiones, médico, ingeniero, profesor. Entonces tú no puedes ni ordenarlas, ni puedes sumarlas y dividir, ¿sí? Esto no te da, ¿sí? Inclusive si tienes una tabla donde aparecen médicos 10 y ingenieros 20, pues tú no puedes decir que el promedio entre médicos e ingenieros es 15. No funciona así, ¿sí? Y en las ordinales, por ejemplo, nivel educativo, primaria, secundaria y universidad igualmente. Si es posible, y varios lo hicieron, es, por ejemplo, tienes la lista de municipios con el porcentaje de cobertura en acueductos. Entonces tú puedes decir, en promedio, estos municipios tienen una cobertura del 25%, teniendo uno que tiene el 100% y uno que tiene el 1%. ¿Sí? Hay un mínimo y un máximo, que esto sí, hay un rango que sí se puede calcular, pero de nuevo, no puedes sacar otras estadísticas, no puedes hacer percentiles, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que ser cuidadoso con esto, porque, claro, el Excel te calcula, tú le pones números y te calcula mediana, promedio y tal, pero de nuevo, es solo cuando son cifras numéricas continuas que se puede hacer. Listo. E insistir en que tú no puedes sumar carros con bicicletas y autobuses. O sea, esto no significa nada. ¿Sí? Listo. Em, Pasamos a la segunda parte. Bueno, hay preguntas sobre esa primera parte de estadística descriptiva. ¿Alguien tiene? ¿Está claro los conceptos? Sí, señor. Listo. Perfecto. Pasamos a lo que ustedes ya comenzaron desde la segunda semana y vamos a trabajar las próximas 2 semanas y es definir el problema, ¿sí? Ustedes, cada grupo definió un problema. En general, los problemas están concretos, bastante bien definidos. De esta lista, por ejemplo, solo comentaría el de déficit fiscal porque hay varias cosas. Una es, ¿cuál es el problema? El problema es que el déficit fiscal está aumentando. El problema es que el déficit fiscal eh, mm, no permite o obliga a recortes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es exactamente el problema? ¿Sí? Para el grupo de déficit fiscal, si hay alguien del grupo, acláreme cuál es el problema con déficit fiscal. O sea, uno, Colombia tiene un problema de déficit fiscal y cuál es el problema. A ver, Diana Perdomo.
Buenas tardes, profe. No, nosotros fuimos los que cambiamos el planteamiento del problema, lo volvimos a subir, que era el aumento del desplazamiento Ah, ustedes forzado. fueron los que cambiaron. Ah, listo. Sí, señor. Eh, y eso es importante. Entonces, eh, el aumento del desplazamiento, o sea, el problema no es necesariamente que haya desplazamiento. El problema, digamos, serio es que estamos teniendo un aumento de ese desplazamiento y de qué tipo de desplazamiento, porque hay desplazamiento por diferentes razones. Entonces, aquí estamos hablando de desplazamiento forzado. Es un tipo de desplazamiento. Hay desplazamiento por migración, ¿sí? Hay movimiento de población. La población se mueve, ¿sí? Pero eso no es exactamente lo que estamos, o sea, lo que ustedes están planteando como problema es un aumento del desplazamiento forzado. Y ahí vamos bien, ¿sí? Ahora, luego aquí hay unos retos importantes. Por ejemplo, hay varios sobre acceso, ¿sí? Deficiencia en el acceso a los servicios de salud en Chocó, ¿sí? ¿Cómo me definen acceso? ¿Qué es acceso? A ver el grupo de Chocó, ¿cómo me definen acceso a servicios de salud? No hay nadie a la una, a las dos, a las tres. Hay otro grupo que habló de acceso, ¿sí? Falta de acceso a transporte aéreo. ¿Cómo define el acceso a transporte aéreo? Grupo. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Sí. Nosotros, pues, en el análisis que estamos pues, haciendo con los compañeros, el acceso, pues, hace referencia como a esos vuelos comerciales a determinadas, pues, regiones del país. Pues ese acceso, pues también dentro del acceso, pues vemos como problema en el tema pues de la infraestructura que no se cuenta. Entonces, por eso en el trabajo anterior, el compañero hacía el análisis, por ejemplo, del tema de las pistas, de la longitud y del ancho de las pistas, para relacionarlo con que la infraestructura con la que cuenta el país, pues no permite como cierta facilidad para los aviones que vuelan como de manera comercial. Pero ahí se Pero me así, están yendo un poco por las ramas, la verdad. O sea, el tema de acceso es, hay unas necesidades de acceder y no se están cubriendo esas necesidades, ¿sí? sí, Entonces, el tamaño de las pistas y qué tan largas, qué tan anchas, etcétera, cuántas hay, no me responde a esa pregunta, ¿sí? Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuánta gente necesita tomar un avión que no lo está pudiendo tomar? ¿Ustedes tienen esa información? Esta mañana, Juanes, yo me iba a ir a Luis, ¿vas a no comentar sé. ese? Profe, Sí, bueno, dale Luis y después yo hago también un aporte. no. Jonathan, entonces. No, lo que iba a precisar que precisamente hago parte también del planteamiento de este caso y lo que hemos ido dialogando es que inicialmente nos planteamos ese problema y dentro de lo que hemos mapeado, pues hemos Ujú. ido encontrando información que de una u otra manera nos acerca, pero puntualmente a la fecha no hemos logrado establecer cómo una base donde nos relacione, por ejemplo, información cuantitativa de cuántas personas en el municipio X o departamento Y están necesitando el servicio y en este momento no lo tienen. ¿Ya? Perfecto. Eh, Entonces, ahí, ahí tiene que, Pero, sin embargo, profe, discúlpame, sin embargo, lo que estamos tratando es también de analizarlo, no solo desde esas variables que es, listo, cuántas personas están alzando la mano, sino también, por ejemplo, ver las condiciones económicas de esas regiones, ver las condiciones demográficas de esas regiones y que esa puede también ser una variable para que no haya acceso a transporte en esos puntos específicamente. no se me vayan tan lejos. O sea, concentrémonos en
cuánta gente lo necesita y cuánta gente está accediendo. Entonces, ahí tenemos un problema y no tenemos suficiente información. Miremos lo que son proxies, ¿sí? O cosas que permiten aproximarse a ese problema. Entonces, ¿cuántos municipios hay en el país y cuántas pistas hay? ¿Sí? ¿Cuántos municipios hay sin ningún tipo de transporte aéreo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Como que puede haber, ¿cuántos de esos donde sí hay están funcionales? ¿Cuántos están cerrados o en malas condiciones, etcétera? ¿Sí? O sea, la infraestructura es un tema. Otro tema es el costo de estos tiquetes. Entonces, mirar el costo si el costo es una limitación para que la gente acceda, ¿sí? Porque aquí no es solamente si hay el avión, sino si la gente se puede subir en el avión, ¿sí? Entonces, exploren otra serie de proxies, ¿sí? Para mirar el acceso. Volvamos a acceso a servicios. También había un grupo que estaba hablando de barreras de acceso para enfermedades de alto costo en zonas rurales. Defíname en acceso, ese Profe, grupo. discúlpeme, me le devuelvo un poquito más con una duda adicional. Lo que pasa es que, claro, digamos que nosotros ese análisis sí lo hemos venido haciendo, de poder ir revisando eh, cuántos municipios, en cuáles sí, en qué departamentos sí. De hecho, hay unos mapas que grafican, Ajá. ¿cierto? Pero digamos que como nosotros partimos de esa necesidad, lo que quiero preguntar es en ese ejemplo de las prótesis que usted manifiesta, ya nosotros tenemos mapeado cuáles sí, cuáles no. Lo que estamos tratando de identificar es cuáles son esas variables que impiden que haya acceso en esas regiones. Sí, Ya, por eso pero decimos, ok, espera, antes de entrar a las razones, esa es una etapa siguiente. Por ahora estamos analizando el problema, midiendo qué tan grande es el problema, ¿sí? Luego miramos razones. Entonces, en ese midiendo qué tan grande es el problema, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos municipios necesitan pista de aeropuerto y cuántos de esos no lo tienen, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, exploren información con respecto a esto. Luego buscamos las razones por las que no. Esa es una etapa siguiente. Seguimos, pasamos entonces al tema de acceso de enfermedades de alto Profe, costo en zonas rurales. acceso a los servicios de salud, qué pena, profe, en el Ah, bueno, departamento del muy bien. Entonces, define mi acceso. ¿De qué estás hablando cuando hablas de acceso? iPhone. Sí, señor. Define mi acceso. La oportunidad que tienen las personas de hacer uso de ese servicio a la salud como derecho fundamental. ¿Y cómo lo mides? No le entendí. ¿Cómo lo mides? Revisando, por ejemplo, el número de personas que son atendidas en los diferentes centros de atención o hospitales, por ejemplo, de municipios como Unguía. Sería una forma a través de esa variable. Mm, no es suficiente. O sea, realmente tú tienes que medir es cuánta gente necesita esa atención y cuánta la gente la está recibiendo, ¿sí? Para medir acceso. ¿Cómo se hace esa medición? Se hace a través de encuestas de hogares, en las encuestas de hogares se preguntan se hacen esas dos preguntas. ¿Alguien de su familia necesitó consultar, sí? Y lo pudo hacer o no lo pudo hacer, y si no lo pudo hacer, ¿por qué razón? De ahí extraen ustedes una muy buena información para saber qué nivel de acceso hay. Porque el número de personas, pues es relativo. Si son 10 en Murindó, pero resulta que solo 10 necesitaban el médico, pues tenemos un acceso del 100%, ¿sí? Porque sean 10 ustedes con eso no me pueden decir que es que no, es que hay muy mal acceso, ¿sí? Entonces, acceso medido en términos de necesidades, ¿sí? ¿Cuánta gente lo necesita? ¿Cuánta gente accede? Busquen información de ello para definir. Y en el caso de alto costo, a ver, grupo de alto costo,
¿Cómo me definen acceso para enfermedades de alto costo? En zona rural, además. Ustedes son muy específicos. Ahí Sebastián, tenemos grandes problemas. Ahí tenemos si tienen grandes grandes problemas. problemas, me cambian el problema, porque entonces, si un problema no tiene Y solución, ya no es un problema. Entonces, a ver, estamos pensando en no, o sea, como ampliar el problema a eh, como acceso al sistema en zonas rurales de Colombia y nuestra idea ahí es medirlo a través de hospitalizaciones, por ejemplo, y acceso reportado por personas en encuestas longitudinales. encuestas longitudinales, perfecto. Con la dificultad que las encuestas longitudinales no te separan por urbano-rural, ¿sí? Te separan por municipios, por departamentos. Pero Sí. ustedes pueden decir, bueno, los municipios de alta ruralidad, vamos a mirarlos y vamos a ver cómo se comporta ese acceso. Por ahí Sí. pueden ir por buen camino en encuesta longitudinal, encuestas poblacionales, de donde se pregunta eso a la gente. ¿Estuvo enfermo? ¿Necesitó? ¿Fue o no fue? ¿Lo atendieron o no? ¿Por qué razón no fue? ¿Sí? Esas, Ujú. y por qué razón no lo atendieron, por ejemplo. Ese tipo de cosas. ¿Sí? Y Entonces, por ahí vamos por buen si la camino. persona estuvo como pues, hospitalizada o no, si fue y lo atendieron o no, y esas cosas, sí, como ese Hasta tipo ahí. de... Existe una información que antes el ministerio pedía, busquen la información de negación de servicios, donde las EPS tenían que reportar qué porcentaje de personas le habían negado el servicio, la solicitud, ¿sí? Entonces, si Ujú. encuentran esa información, les puede servir. Listo. Vamos a otro caso muy distinto, ¿sí? Vías terciarias. Entonces, ¿cómo miden eh, las condiciones de transitabilidad de las vías terciarias? A ver, grupo vías terciarias. Ausente. Hola, Bueno. profe. No, 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 Oh, aquí estoy, aquí estoy, ok, aquí dime, estamos, dime. aquí estamos. ¿Cómo mides Este, las malas condiciones de transitabilidad? Mejor dicho, ¿cómo mide las condiciones de transitabilidad de las vías terciarias? pues es ¿Número de que huecos o cómo la no, cosa? no, o sea, no lo medimos nosotros puntualmente, pero digamos que hemos encontrado varios documentos en donde los clasifica como en mal estado, muy Ok, mal estado, eh, buen encontramos uno puntualmente que hablaba de buen estado, regular, mal estado y muy mal estado. Creo que hay 2 o 3 documentos que hacen una clasificación de esas vías. perfecto. O sea, sí, no, yo no espero que ustedes se vayan a supervisar las vías de Boyacá, ¿no? O sea, sí O tenemos sea, cómo medirlo. Lo que, exacto. o Si sea, hay sí tenemos cómo información medirlo, sobre la hay calidad de las información. vías, de todas las vías terciarias del departamento de Boyacá, vamos por buen camino, ¿sí? O sea, no, Ustedes me pueden sí decir el hay. porcentaje que está en mal estado, el porcentaje que está en buen estado, si ese estado se ha empeorado o ha mejorado en los últimos 10 años, ¿sí? Eso es parte de analizar el problema. Ok, sí, hemos encontrado información, o sea, digamos, y, Perfecto. y digamos que hemos encontrado información sobre trayectos puntuales, un artículo sí como general. Lo que sí es que hay algunos que hablan sobre años muy puntuales, ya viejos, y hay otros que sí son recientes, pero solo de unos tramos. Pero bueno, digamos que información, aunque no sea demasiada, hemos encontrado información muy puntual sobre el Listo. problema, Muy sobre el bien. problema y el estado. Y miren, de todas maneras, ustedes tienen información vieja y nueva, comparen a ver si eso ha mejorado o empeorado. Porque la impresión que Listo. uno tiene, por lo menos en Bogotá, es que las vías empeoran, ¿no? Entonces, en Boyacá, mira qué ha pasado, ¿sí? Pasamos a otro Sí, grupo. profe, No, no, espera, Rosa. no, Ok, ya, dime, ya. Bueno, rapidito. no importa si quieres lo dejo para el final. No, no, dime de una vez. No, iba a decir que cómo hacíamos nosotros, por ejemplo, que eso que tú dices, o sea, hay información como que de unos años muy viejos. No, y también te iba a preguntar si información de
estudios que hace Invías y esas cosas, a nosotros nos sirve, por supuesto, ¿cierto? O sea, el artículo es el que tenemos que encontrar como una fuente externa para que no sea viciado y demás, pero pues los Correcto. estudios y eso Ahora, podemos tomar de Invías y no sé si como... idealmente, o sea, si pueden encontrar toda la información en Indías, mejor, porque entonces, si tienes el mismo medidor que compara diferentes tiempos, súper. O si no, pues si tienes varias fuentes, pues comparas varias fuentes y dices, de esta fuente me dicen esto y de esta otra fuente me dice esto con respecto a la situación de las vías. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Listo. Pasamos al último y es índice de siniestralidad. ¿Cómo se mide eso? Grupo de siniestros. ¿No hay ningún siniestro acá? Sí, Hola, señor. profe. Hola, Vanessa, dime. Bueno, pues en este caso nosotros lo vamos a medir por fallecidos y lesionados, ¿sí? Y tienen esa Y información sí, sí, señor. de En el rango entre 2018 al 0 y 26. 2023 en todo Sí, sí, Colombia señor. para ese En todo grupo de Colombia. edad. Sí, señor. Perfecto. ¿No? Estamos muy bien. O sea, si ustedes tienen esas cifras, además las tienen históricas, año a año, que ha venido pasando en este grupo de edad en términos de accidentes, de fallecimientos, súper. ¿Sí? Ahora, ustedes me dicen que es un alto índice. Cuando me hablan de alto índice, ¿por qué razón? O sea, ¿cómo me justifican que es un alto índice? Profe, por la cantidad de víctimas año a año, ¿sí? O Pero sea, esa cantidad si está bien aumentando, esa algunos cantidad es años mucho más alta que otros países, esa cantidad, o sea, ¿por qué, cómo me estamos entre justifican los ustedes que es muy países alto? con más siniestros viales. Oh, ok, eso, Estamos ahí con los vamos por buen países, camino, o entre sea, los países con más ven, índices de esa, siniestralidad. perfecto. Sí, Entonces señor. me dice, Colombia es, comparado con otros países, el de más alto, además, con más mortalidad por accidentes viales. Chuc, perfecto, ahí vamos por buen camino. Pasamos, Luis Bonilla. Profesor, buenas tardes. ¿Me escucha? Ujú, te escucho bien. Sí, es que, bueno, tuve un problema ahí de conexión, pero pues quisiera ahondar un poquitico en el tema de lo de la falta de transporte aéreo en Colombia, aprovechando que también nuestra otra compañera ya se conectó. Pues principalmente la falta de acceso a transporte aéreo se da primero porque No, 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 pues, no. Todavía no estamos en por qué se da. Eso ya son las causas por las que se da. La pregunta es, ¿qué tan grave es? ¿qué tan ¿Sí? grave es para Colombia? No. ¿Qué tan importante es el problema de falta de acceso a transporte? ¿Cómo lo mides? Esa falta. O sea, pónmela en números. Es el 50% de las personas que necesitan no logran acceder. Es el 5%. ¿Cómo me Bueno, lo...? sí, 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 sí tenemos la relación de municipios de Colombia versus municipios que tienen aeropuertos o acceso sí, a un transporte aéreo, pues no solamente aeropuertos, sino que efectivamente hay una ruta aérea que los conecte. O sea, tenemos la base de eh, datos eh, de los municipios y sabemos municipios donde hay operación aérea actualmente. O sea, es sacar la diferencia del uno del otro. calmado. Estamos hablando que Colombia tiene 1.300, si recuerdo bien, Sí, municipios. señor. ¿Cuántos de ellos necesitan una pista funcional? Pues la necesidad, o sea, en teoría todos deberían necesitarla. Todos. O sea, Ok. ¿por qué habría Ustedes alguien no me lo necesitar transporte sustentan, me aéreo? lo demuestran, ¿sí? Y yo se lo valido. De pronto yo les puedo decir municipios eh, que tengan buena conectividad en transporte terrestre, ¿para qué necesitan un Una pista, transporte aéreo? un ¿Sí? transporte aéreo. Entonces yo decía, pues, o sea, Chía es un municipio, pero Chía necesita su propio aeropuerto. Entonces, demuéstrenme, mejor dicho, confírmenme de esos 1.300 cuántos necesitan y cuántos tienen. Y ese cuánto necesitan bien documentado, ¿sí? Sí, señor. Porque ahí ya estamos hablando de la falta, ¿no? ¿Sí? Si ustedes me dicen, de los 1.300 hay 800 que lo necesitan y tenemos 200, pues hay 600 que lo necesitan y que no lo tienen. Ahí ya ustedes me ponen números a la falta, que es lo que necesito. Luego hablamos Listo. del por Números. qué y las consecuencias, es otro tema, ¿sí? Listo, perfecto. Oscar Simons.
Buenas tardes, profe y compañeros. No, solo una pequeña consultica. Nosotros Ujú, somos los que trabajamos el problema del aumento de la inseguridad alimentaria grave en la población de Bogotá entre 2015 y 2024. ujú. Y de pronto me perdí alguna indicación al inicio de la clase, profe, pero quisiera saber si de pronto hay alguna observación que debamos tener en cuenta o alguna duda. Sí, ustedes ya en lo que entregaron comenzaron a poner cifras, o sea, cuál es ese nivel, y eso es bastante medible, ¿sí? Ahora, Entiendo, sí, señor. hay que avanzar en términos de ese nivel de inseguridad alimentaria está aumentando o está disminuyendo, por ejemplo. Ah, ok, sí, ¿En qué señor. zonas geográficas de Bogotá muy grande, dónde es que se concentra esa inseguridad alimentaria? ¿Sí? Porque una cosa es un promedio, pero si vamos a ver, si comparamos Usaquén con ciertas partes de Ciudad Bolívar, puede ser que no encontremos los mismos niveles de inseguridad alimentaria. Entonces, ustedes, Ah, para ok. entender el problema, no solamente me dicen, en promedio, Bogotá tiene esta inseguridad, pero Ujú. eso se divide y estos lugares específicos tienen una inseguridad mucho más alta. ¿Sí? Ah, perfecto, perfecto. Listo, listo, sí, El señor. Ya histórico, tenemos o sea, Sí, va- señor. es alta, pero está realmente disminuyendo, por ejemplo, ¿sí? Es comparado con Guajira muy bajita, por ejemplo. O sea, ustedes me hablan de inseguridad alimentaria en Bogotá, o dentro de Bogotá, la zona rural de Bogotá tiene una inseguridad alimentaria mucho más alta que la zona urbana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Ok. ustedes me documentan, mm, estamos solamente en entender la dimensión del problema, ¿sí? No estamos Ok. hablando ni de las causas ni de las consecuencias, que eso lo miraremos después. Ah, ¿Estamos? bueno. Muchas gracias, profe. Muy amable. Listo. ¿Algún grupo tiene alguna otra duda? ¿Algún grupo que me falte? Hay uno de cobros excesivos a turistas, de nuevo, o sea, ¿de cuánto estamos hablando? Y eso es a turistas nacionales o internacionales, ¿sí? O a todos, ¿sí? Eh, es excesivo porque se está cobrando el doble, el triple, 100 veces más de lo que cuesta un jugo, ¿sí? O sea, cobros excesivos implica definir claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de excesivos, ¿sí? Si simplemente le están aumentando 2 pesitos, de pronto eso no es tan grave, ¿sí? Entonces, tienen que definirme muy bien eso y tienen que buscarme la información que lo documenta. No solamente el caso de la señora tal que le cobraron 50 millones, ¿sí? Esos son casos anecdóticos que aparecen en la prensa, pero aquí necesitamos cifras de los cobros a nivel de los turistas, que son millones en Cartagena y no dos señoras, ¿sí? Entonces, precisar eso. Sara Muriel. Profe, ¿cómo vas? Nosotros teníamos en primera instancia como el problema identificado, pero luego haciendo un ejercicio de investigación nos dimos cuenta que era un poco complicado tener acceso a la información, entonces decidimos cambiar el problema y ahora ya no es cobros excesivos a turistas en la ciudad de Cartagena de Indias, sino que decidimos cambiar el problema a aumento de homicidios en la ciudad de Cali del 2022 al 2023. Hoy cambiaron hasta de lugar. Aumento Sí, de homicidios en Cali. Ok. entonces 2022-2023. O sea, de un año 2022, a otro 20, hay un aumento de homicidios, ese es su problema. Tienen cifras de número de muertes, ¿sí? De exacto, nuevo, varias, es importante tener más información, o sea, de tener información qué grupos etarios están siendo más afectados, qué zonas de Cali están siendo más afectadas. Es importante comparar esto transformado en tasas, ¿sí? Claro, el número sí, de homicidios es alto, pero comparado en tasas, comparado con Medellín o con Bogotá, Cali tiene una tasa de homicidio más alta o más baja y comparado con otras partes del mundo, ¿cómo estamos? ¿Sí? O sea, eh, no es solamente el hecho de que haya aumentado de un año a otro, sino que es importante mirar si esa tasa de homicidios es muy alta realmente, ¿sí? Medir esa tasa de homicidios, la hora en que ocurre el homicidio, el resultado
em, la razón, si es posible encontrar, si son homicidios por estas o aquellas razones, por ejemplo, sería importante tener, y ahí estamos simplemente concentrados en entender el problema, ¿sí? Dimensionar el problema, ¿sí? Luego miramos causas y consecuencias, ese es otro tema. Listo. Así es. Ahí fue donde valen. Hola, profe, ¿cómo están? Yo justamente soy del grupo de Sara y, digamos, la información que tenemos y la base de datos nos la pasó la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali y justamente ahí Ujú. está lo que tú dices, el tema de las horas, porque pues eso será más adelante, pero justamente hemos encontrado patrones en las horas. También está Sí, 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 discriminado no, por no entremos comunas. en tanto detalle. Eh, Exacto, pero están todos Tienen la los, digamos, lo información. que nos dices. Ajá, exacto. Perfecto. Eso, y entonces ahí el trabajo en este momento es analizar esa información. ¿Sí? Listo. Pasamos a, perdón, esto ya lo miramos. ¿Sí? A qué sigue. Entonces, ustedes buscan información. Esa información, ¿dónde la buscan? De un lado, en documentos, en artículos, en publicaciones, pero también en bases de datos. ¿Sí? Eso es como las dos fuentes principales de información. Perdón, Diana Perdomo. Sí, profe, una consulta. ¿Pueden ser otras trabajos de grado de la universidad? Sin problema. Ok. O sea, todo lo que esté publicado, eh, ahora, idealmente, o sea, puede ser también lo que publicó El Tiempo o El Espectador sobre cobros abusivos. Bueno, ya se quitaron del tema, pero de homicidios, por ejemplo, eso está bien, ¿sí? Las fuentes pueden ser múltiples, ¿sí? Lógicamente, idealmente, por ejemplo, en el tema de homicidios es mejor buscar las fuentes más oficiales, medicina legal, ¿sí? O el Instituto Nacional de Salud, etcétera. Son fuentes más oficiales, ¿sí? Y no quedarse con reportes, por ejemplo, en prensa que son más anecdóticos. Hubo 30 muertos este fin de semana, sí, pero esto puesto en información más amplia, ¿qué significa? ¿Sí? Pero toda fuente vale, ¿sí? Ustedes luego la van midiendo digamos, la importancia y la confianza que ustedes tienen en esa fuente. Luis, ¿dejaste la mano levantada o es una nueva mano? Luis Bonilla. Perdón, se quedó levantada, profe. Listo, perfecto. Entonces, ya estamos, ya por fin cada grupo tiene un problema definido. Ahora, ¿qué sigue? Sigue entender ese problema. Para entender ese problema, pues tenemos que buscar información. Como decía, una de las fuentes de información son artículos publicados, estudios de monografías, eh, guías, informes, bases de datos de diferentes fuentes. Ustedes tienen muchas fuentes de las cuales pueden extraer información en este momento principalmente para entender el problema. ¿Sí? ¿Qué significa entender el problema? Dimensionar el problema. O sea, qué tan grave, qué tan importante, cómo va históricamente, si está empeorando o no, cómo se compara ese problema con otras partes o de Colombia o del mundo, etcétera, en temas de homicidio, en temas de acceso, etcétera. ¿Sí? Además de esto, ya vamos a comenzar también a trabajar en, bueno, ese problema tiene unas causas. Intentemos entender las causas de ese problema, ¿sí? Y idealmente también mirar las consecuencias. O sea, ¿esto qué consecuencias tiene? ¿Sí? Entonces tenemos tres preguntas. ¿Qué tan importante es el problema? Dimensionarlo bien. Dos, ¿cuáles son las causas? ¿Qué lleva a que exista un aumento en los homicidios o una alta tasa de desnutrición o no, perdón, una alta incidencia de inseguridad alimentaria o el que un porcentaje de vías en mal estado? ¿Sí? ¿Qué son las causas? ¿Sí? O porque no tenemos suficiente transporte aéreo. ¿Sí? Y ahí entramos en causas. ¿Sí? Para esto hay muchas formas de encontrar información, ya les hemos explicado algunas.
claramente en la biblioteca de la universidad hay un buscador muy bueno que les da sobre todo artículos publicados, ¿sí? Pero hay otras fuentes donde pueden buscar más, por ejemplo, en la misma biblioteca de la universidad hay todas las monografías, todas las tesis de maestría, doctorado, no solo de los Andes, pero a nivel nacional, y hay muchas cosas internacionales también. Entonces, aprovechen esto. Hay otros buscadores. Google Academics es una muy buena opción para que busquen información, y en algunos casos la información es bastante especializada, ¿no? Entonces, si la información es sobre transporte aéreo, pues hay fuentes oficiales en Colombia que nos dan información de transporte aéreo o de homicidios o de acceso a servicios de salud, ¿sí? Entonces, busquemos esa información. Existen herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? La universidad promueve el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes y por parte de los profesores, pero también pone unas condiciones, ¿sí? O sea, hablamos de un uso informado y hay unas reglas de juego que ha establecido los Andes con respecto a la inteligencia artificial, ¿sí? Entre ellas, de no delegar a la herramienta todo, ¿sí? O sea, la herramienta les puede ayudar a buscar información, a sintetizar información, pero el análisis es responsabilidad de ustedes, ¿sí? Lo otro es que tienen que ser muy cuidadosos porque todas estas herramientas pueden alucinar, y en ese sentido, uno no puede hacerle la pregunta a la herramienta y copiarla y mandársela al profesor, porque ahí se está saltando un paso muy importante, y es yo reviso y veo si eso realmente tiene coherencia, tiene lógica. Ser transparentes en decir, he usado estas herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Que se pueden usar para muchas cosas, pero hoy nos vamos a concentrar en el uso para lo que es buscar información y analizar información, ¿sí? Esos dos usos. De nuevo, la inteligencia tiene muchos más usos. Entonces, le recomiendo de un lado revisar las reglas para el uso de herramienta de inteligencia artificial que tiene la universidad, y lo otro, vamos a ver dos herramientas. Vamos a ver una que se llama Perplexity. Perplexity es una herramienta que lo que permite es buscar información, ¿sí? Y NotebookLM es la segunda herramienta que vamos a ver, que esa herramienta lo que permite es analizar la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Perplexity, ¿sí? Yo le pregunté a Perplexity cuál es la situación de inseguridad alimentaria en Bogotá. Entonces, Perplexity me da una serie de información, cada una con sus referencias, ¿sí? ¿Sí? De cuál es la población que está en insuficiencia alimentaria, de en qué lugares, ¿sí? Pero además me habla, perdón, me devuelvo. La pregunta es, ¿cuáles son los problemas nutricionales? Entonces me dice, uno es la inseguridad alimentaria, otros son la mala alimentación, otros el sobrepeso, la desnutrición, el exceso de peso en menores y la dieta desequilibrada. El grupo se concentró en la primera, no hay problema, ¿sí? Pero es bueno que el grupo haga una mirada un poco más amplia y me diga, bueno, problemas nutricionales son muchos, pero de ellos el que consideramos más importante y que involucra más personas es el primero, seguridad alimentaria, ¿sí? Pero la obesidad también es un problema importante en Bogotá. Pero el grupo decidió que no se iba a concentrar en obesidad por estas razones, ¿sí? Primer tema. Segundo, si ya nos concentramos en inseguridad alimentaria, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de bogotanos que experimentan inseguridad alimentaria? ¿Sí? Esto está dividido en términos de hambre como tal. Pues una cosa es la inseguridad y otra es el hambre, ¿sí? Entonces, 321.000 personas sufren de hambre en Bogotá, comparado con 5,2% promedio nacional. Entonces, ustedes dicen, es alto, pero comparado con el nacional no, es un poquito más bajo, ¿sí? Concentrado en estas localidades, ¿sí? Santa Fe, Bosa, Tunjuelito, ¿sí? Entonces, ya ahí les da información útil como esto, ¿sí? Y en Perplexity también le pueden preguntar, bueno, ¿qué causa
¿Cuáles son las causas de la inseguridad alimentaria en Bogotá? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, lista una serie de consecuencias, no vamos a entrar en detalles, ¿sí? O falta de transporte aéreo. Entonces, igualmente, ¿sí? Hay información de cuántos aeropuertos hay, como ustedes la tienen también, ¿sí? Entonces, esto es 405 aeropuertos, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? Ahí entonces no se tiene esa información, pero sí plantean una serie de indicadores proxies. Por ejemplo, el 80% de los latinoamericanos nunca se han subido a un avión. Entonces, pues, eso da cuenta de que muy posiblemente muchos de ellos sí lo iban a necesitar y no lo han logrado. ¿Sí? Está el tema del el precio de barreras económicas, digamos, para acceder al transporte aéreo, ¿sí? Deficiencias en infraestructura, ¿sí? Donde hay problemas de frecuencia y problemas también de la calidad de los aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces, ya aquí se van armando una serie de información que da cuenta de que posiblemente si hay un problema. Esto es un ejemplo para Chocó. Entonces, bueno, eh, no tenemos la cifra de cuántas personas necesitan, pero no acceden a servicios de salud, pero sí tenemos información donde la tasa de médicos por 1.000 habitantes en Alto Baudó es mucho, o en Pie de Pato es mucho más baja que en Quibdó, ¿sí? Y eso nos da cuenta, nos dice, pues posiblemente, ya eso nos da una idea. Los servicios en general, acceso a agua potable, electricidad, son muy bajos comparados con el resto del país. Entonces, esto también nos va dando proxies de problemas de acceso. Vamos, espérense ahora, entonces, vamos a mirar las herramientas, a ver si lo logramos. Ok, aquí tenemos Perplexity, ¿sí? Entonces, a ver, póngame en el chat preguntas para Perplexity y hacemos una o dos. El que más rápido llegue, mejor. Nadie, nadie a la una. Diana, aumento que no me sirve. A ver, una pregunta para hacerle a Perplexity de cualquiera de sus problemas. ¿Cuáles son las falencias del transporte aéreo en Colombia? Listo. Esto sí es una pregunta concreta. ¿Sí? Entonces uno le pone a Perplexity, ¿cuáles son los problemas de falencia? ¿Sí? Y Perplexity, entonces, te hace el análisis, ¿sí? Entonces, el transporte aéreo enfrenta varias falencias: infraestructura, escasez de combustible, fallas técnicas en aeropuertos, cancelaciones y retrasos frecuentes, concentración del tráfico, gestión deficiente, falta de planes de contingencia, etcétera, etcétera. ¿De dónde saca esta información? De una serie de artículos que aparecen al final, ¿sí? Perdón, no aparecen al final, sino que aquí pueden ver, ¿sí? Esto es de un periódico del colombiano, ¿sí? Esto es de la ABC Mundial, ¿sí? Entonces, ustedes saben de dónde viene la información. Y arriba les muestra unas referencias, ¿sí? Entonces, ustedes pueden entrar a este del país, ¿sí? O a este del colombiano, ¿sí? Vuelo con destino al colapso, ¿qué pasa en el aeropuerto tal? ¿Sí? Entonces, aquí encuentran información, ¿sí? Y aquí a la derecha pueden ir ampliando, por ejemplo, ahí Infobay, ¿sí? Entonces, van buscando la información que les es útil, ¿sí? Y esa la guardan en alguna parte, ¿sí? A ver, ¿tenemos algún otro? Se podría preguntar cuáles son las causas más comunes para que haya acceder a altos costos. ¿Cuáles son las causas más comunes que hay para acceder a altos costos de enfermedades? No entiendo la pregunta, Naisel. A ver, reformúlamela que la pueda entender mejor. Yo y Perplexity. ¿Cuál es la principal causa del mal estado de las vías terciarias? Ok. Aquí se metieron en causas, recuerde, pero sí, parte de lo que ahorita, no para esta semana, pero para la siguiente. En esta semana están trabajando más en documentar el problema, ¿no? Sí. Pero vamos a ver, ¿cuáles son las principales causas? ¿Sí? Entonces, uno es las lluvias,
el mantenimiento insuficiente, la falta de recursos, la ausencia de inventario actualizado, la infraestructura inadecuada, ¿sí? De nuevo, aquí hay repositorio de una universidad, entonces ustedes pueden entrar al documento, ¿sí? Universidad Cooperativa de Colombia, ¿sí? Donde hay un análisis sistemático de literatura presentado como modalidad de grado, ¿sí? Sobre este tema. ¿Sí? Entonces ustedes aquí pueden encontrar información. ¿Están viendo bien mi pantalla? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Perfecto. Sí, señor. Diana Perdomo, ¿qué duda tienes? Profe, es que con lo que acabo de decir quedé confundida. O sea, para esta semana es solamente buscar lo de los artículos, porque en el bloque neón dice lo de hacer el árbol de problemas. No, esa es semana 3. Ese es taller 3, perdón. ¿Sí? O sea, para esta semana no es lo del árbol de problemas. Para nada. Para esta semana, Solo los documentos. solo los Ah, ok. documentos. Me selecciona cada uno 4, se juntan, los cuentan y de esos me seleccionan 8. Cada uno de esos documentos tiene que tener un resumen del documento, en su fuente. ¿Sí? Aquí Ok. estamos en buscar información sobre el problema. Puede El ser resumen es solamente de los 8 seleccionados, de de los los 10. 8 seleccionados. Ok, gracias. ¿Sí? Y puede ser una base de datos también. O sea, encontrar una base de datos sobre homicidios, en esa base de datos encontramos esta información ya nos dice estas cosas, así, ¿sí? Listo. A ver un momento, ¿qué pasó aquí? No, un momento, me perdí, me perdí. Ah, no, es que estamos, sí. Volvamos a Perplexity. Ok. Entonces, ¿qué era la pregunta? ¿Cuál es la principal causa del mal estado? Entonces vimos esto, vimos las fuentes, ¿sí? Esto tiene una serie de fuentes, ¿sí? Contexto ganadero es una de las fuentes, aquí está la importancia de las vías diarias para el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces ustedes van a esos documentos, ¿sí? Y los guardan. Vamos bien. Diana, ¿es una maña nueva o la misma? Bájenme las manos. Ok. Luego, esperen, creo que había otra pregunta. Un segundo, a ver, y terminamos con las preguntas. Preguntar cuál es la causa, a ver, efectos del desplazamiento en Colombia, cuáles son las barreras para que sea el tratamiento de alto costo. Esto sí, cuáles son las barreras o dificultades, pero esto nos habla más ya de las causas, ¿no? De nuevo, pero bueno, sí, pues eso les va a servir para la próxima vez, ¿sí? Entonces hay factores económicos, el alto costo, la falta de recursos, los costos asociados, ¿sí? Las limitaciones del sistema de salud, las barreras geográficas y de acceso, los problemas administrativos y de gestión, limitaciones en la oferta de medicamentos, falta de conocimiento y educación, por ejemplo, ¿sí? De nuevo, aquí están las fuentes, ustedes buscan las fuentes, seleccionan, por ejemplo, esta que es interesante, ¿sí? Universidad Torcuato Di Tella, ¿sí? Y entonces ahí conocen la información, ¿sí? Para enfermedades de alto costo. ¿Vamos bien? Hasta aquí, sin problemas con Perplexity. Perplexity te permite hacer algunas otras cosas, pero bueno, digamos, este es el uso más básico. Naisel, Profesor, quería saber si es oportuno preguntarle respecto de las causas por el tema del árbol o del programa de Ishikawa, creo que se llama, ya que es que en la página, yo creo que por eso generó el tema de la confusión, está en la semana 3 el tema del árbol, ¿sí? En la semana 3 está especificado que es para entrega, pero entonces, pues, como ya no, no lo espera, aclaró, ujú. espera un momento, entonces vamos a contenido. Entonces, semana 3, ¿sí? Tenemos actividad virtual, que es lo que ustedes debieron haber revisado, más, ¿sí? Información sobre el árbol del problema. Taller 2. El taller 2 es el que deben entregar este domingo y consiste en cada miembro busca 4, se juntan, seleccionan 8. Y esos 8, ¿sí? Sí.
Y Entonces si no perdón, al final de la clase podríamos preguntarle respecto de la próxima semana. espérense un segundito. De una vez. Ah, entiendo. Semana Vale. 4, ¿sí? En la semana 4, lo que tenemos acá es, va a haber una clase presencial. Para esa clase presencial se van a preparar leyendo un documento que habla sobre causalidad, correlación, regresión, que son temas de estadística importantes. Van a ver este video y van a venir a la clase el viernes 14 en el W101, que la dictará Carlos William Rincón. Yo estaré presente a través de un robot. Vamos ahí. Luego, instrucciones para el taller 3. ¿Sí? El taller 3 lo entregan el 14 de febrero y el taller 3 es el que ya plantea el árbol de problemas. ¿Queda claro? Profe, qué pena, pero habíamos quedado que los domingos se entregaban. ¿Ese es el 14? Tienes razón, lo voy a cambiar para el 16. Naisel, ¿una nueva mano o la misma? No, es la misma, disculpe. Ok, Diana. Profe, es que yo me confundí con lo del árbol de problema porque efectivamente estás en la semana 3. Sí, Cuando hay dice información sobre árbol de problema la semana 3. pero no hay que hacer eso No, para entregar el domingo. siguen Ok, los talleres tal y como están ahí ok, presentados. listo, ¿Sí? gracias. Listo. Pasamos a otra herramienta que es eh, Notebook LM. Entonces, la herramienta Notebook LM, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a esa herramienta le podemos subir información sobre el Chocó, ¿sí? En este caso. Acceso, ¿sí? Entonces, en este caso, te resume, o sea, tú subes diferentes fuentes, ¿sí? En este caso, pues subes un artículo, no, un documento que analiza el problema específico de la diarrea y el acceso a diarrea eh, a la atención de enfermedad diarreica en el Chocó, pero también hay unos de Consultor Salud sobre la crisis en acceso a la salud en el Chocó, hay otro de la Oficina de Naciones Unidas para eh, refugiados, sobre evaluaciones de necesidades 2024, hay otro, brechas de atención de salud mental en Chocó, ¿sí? Entonces hay una serie, estos son o PDFs o son links con una serie de documentos, ¿sí? Esas son las fuentes que yo subí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente uno agrega aquí una fuente, sea un PDF o sea un sitio web, un YouTube, un texto, un documento, una presentación, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Después de que hemos agregado las fuentes, escogemos de cuáles fuentes Notebook LM me va a analizar. Entonces digo, no, todas. Use toda esa información. Entonces ahora Notebook LM no se va a ir a buscar por allá en la nube, nada. O sea, me va a responder las preguntas. ¿Cuáles son las barreras de acceso a la salud en el Chocó? Me la va a responder con base en la información que tengo en estos documentos. ¿Sí? Y me va a decir dónde la encontró. Entonces, hay problema de dispersión geográfica y me va a dar ejemplos o datos sobre esto. ¿Sí? Sin problemas administrativos y me va a dar de dónde se extrae esa información, ¿sí? Infraestructura y recursos, lo mismo. No acceso a los hospitales, encontró que, ¿sí? Notebook LM te hace otras muchas cosas, pero de nuevo, por ahora nos quedamos en esta concreta y es, ustedes van y buscan la información en la biblioteca de la universidad, en otras fuentes, terminan con 30, 40, pues por lo menos 8, pero pueden ser 20, 30, 40 documentos, los pueden subir acá, pueden subir links a bases de datos, por ejemplo, no pueden subir la base de datos, pero link a bases de datos o estadísticas de homicidio, etcétera, todo eso lo suben aquí y le dice, con base en eso, comencemos a hablar de qué tan importante es el problema, qué características, cómo caracterizar ese problema y cuáles son las causas de ese problema.
Y esto vamos a tenerlo en cuenta para hacer el árbol de problema que se les pide en el taller 3. Taller 2, entregan el domingo, son 8 artículos. Aprovechen estas dos herramientas, una para buscar y otra para analizar, para resumir información. Esto les hace podcast de los artículos también, esto le hace muchas cosas, pero por ahora paramos aquí. Preguntas, dudas, quejas, reclamos. Me Una, preocupa que solo una tenemos pregunta, 20 estudiantes. Bueno, como cuáles son, bueno, no sé, cuáles son las reglas respecto pues del uso de, por ejemplo, de estas dos pues, herramientas que nos acaba de compartir para el desarrollo de nuestros trabajos. ok. Entonces, lo que mencionaba durante la clase, la universidad tiene unas reglas, la universidad promociona el uso de herramientas de inteligencia artificial. Hay universidades que se oponen a que los estudiantes las usen. Los Andes lo considera válido que las usen, los profesores también la estamos usando, ¿sí? Importante que uno, ustedes revisen la información que les está proviendo estas herramientas, la revisen de manera crítica porque puede haber muchos errores en análisis que hacen estas herramientas, ¿sí? Referencien, digan, y usamos Perplexity, usamos ChatGPT. Hay una herramienta nueva china que se llama DeepSeek que les recomiendo. Está muy buena, mejor que ChatGPT y gratis. Entonces, hay herramientas. Entonces, ustedes lo que dicen es, las usamos, pero además de que las usamos, hicimos una lectura crítica de esa información, extrajimos lo que realmente es útil para nuestro análisis, ¿sí? Eh, Fuimos a las fuentes originales, entonces, eh, Perplexity te dice el 25% de inseguridad alimentaria en Bogotá. No sé, ustedes no me pueden decir, porque lo dijo Perplexity. No, ustedes tienen que ir a la fuente de donde sacó Perplexity y confirmar que la Secretaría de Salud o quien, de donde sea la información, sea una fuente oficial, ¿sí? Entonces, hay trabajo. Esto les ayuda, pero no les acaba el trabajo. Y Gracias. eviten copia y pegar, porque ahí para uno es muy fácil notarlo. Cuando ustedes simplemente le hacen la pregunta, copia y pegan y no hacen ninguna revisión de la información. Diana Perdomo. Eso iba a preguntar, o sea, la forma de referenciar que se usó estas herramientas. No se No, referencia a la ustedes, herramienta, sino la fuente de información de la exacto, cual sacó la información y usó la herramienta de la información. ¿Sí? exactamente. Ok. Ustedes no me ponen la, el estado de las vías en Boyacá, el 25 está en mal estado porque eso lo dice ChatGPT. Eso no se los valgo, ¿sí? Entonces, ustedes buscan la fuente original y esto lo dice Invías. Ahí sí ya la cosa. Y de tal fuente, o sea, Invías lo dice en tal documento o en tal base de datos, ¿sí? Y ahí ya estamos bien, ¿sí? Pero si pueden decir en el documento, como, digamos, mencionar que se usaron estas herramientas de inteligencia artificial, que con eso no hay problema, como les digo. El tema es que lo que pongan ahí, ustedes lo hayan trabajado ustedes y lo que es datos o fuentes se vaya a la fuente original y no se quede con lo que diga Perplexity porque de nuevo, con frecuencia se equivocan. Estos todavía no se ha terminado de inventar. ¿Listo? Bueno, recuerden, próximo viernes es presencial y estará el profesor Carlos William Rincón, que conoce mucho de estos temas de regresión y de correlación. Revisen el documento. ¿Alguien tiene dificultad para abrir los documentos o eso ya está solucionado? ¿Alguien?
Profe, qué pena, yo te puedo hacer una pregunta con Sí, respecto a la Vanessa. entrega. Qué pena. Sí, dime. Entiendo que es el resumen de los 4 artículos por cada integrante y a la final de esos 4 resúmenes sí nos vamos a trabajar los siguientes 8 artículos, ¿sí? No, ¿O estoy entendiendo mal? la entrega, exacto. Ustedes hacen ese ejercicio. Cada uno busca 4 artículos, se reúnen, van a tener 16 o 20, seleccionan 8. Lo que ustedes me entregan en el taller es el resumen de los 8 artículos. ¿Quedó más claro? Volvamos a las indicaciones que tenemos en la página, ¿sí? Entonces, taller número 2, ¿sí? Cada miembro del grupo deberá contribuir con 4 documentos que atiendan, diagnostiquen o presenten evidencia del problema seleccionada. Para cada documento deberá realizar un breve, o sea, cada uno realiza un breve resumen, ¿sí? Perdón, no, yo estoy el que estoy equivocado. Cada uno sí realiza el resumen y luego lo juntan, seleccionan 8, ¿sí? Eh, eh, Seleccionan los 8 que más información les aporta, ¿sí? Disculpen, sí. Eh, si no logran encontrar 8 adecuados, pues vuelven y buscan más información, ¿sí? Entonces, me retracto. Les repito, como cada uno busca 4 y todo eso se coloca en el taller, los 16 o los 20, y luego se seleccionan los 8 que más información les aporta para su problema. Naisel, Profesor, el día de la clase hablaremos sobre el taller número 3 o usted no me, por favor, me puede indicar, digamos, como qué tenemos que enfatizar en las causas porque vi la estructura, pero quisiera saber el orden o si hay algo importante que se tenga que nombrar allí o si hay algún orden. ok. En general, no buscamos que los ordenen por importancia, ¿sí? Pero que se hagan una descripción detallada de todas las posibles causas, ¿sí? Entonces, no basta O sea, no con tiene ningún orden, sino pues detallar cada una. correcto, Perfecto. ¿sí? O sea, el problema es este y las causas de ese problema son esta y esta, ¿sí? Una pequeña descripción de esa causa, ¿sí? Infraestructura, no me basta. Me queda corto si me dicen infraestructura hospitalaria, por ejemplo. La infraestructura es baja, ¿sí? En el Chocó, por ejemplo, ¿sí? Hay pocas camas hospitalarias, ese tipo de información. Si tienen cifras, perfecto, ¿sí? La tasa de médicos por 10.000 habitantes es de 5, mientras que en el país es de 15, ¿sí? Ese tipo de cosas ya, ¿sí? Entonces hay un problema de infraestructura, hay un problema de recursos humanos, ¿sí? Como causas de que las personas no acceden a los servicios. Hay falta de medicamentos. El 30% de los medicamentos están en ruptura, no los hay en Chocó, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de datos concretos dentro de, el análisis de las causas. Gracias. De todas maneras, si tienen alguna duda, le pueden escribir a Sofía, me pueden escribir a mí, ¿sí? Pero, perdón, si quieren, de una vez abrimos el taller número 3. Voy a cambiar la fecha, ¿sí? Para eso, entonces, desarrolle una lista de causas que a su juicio son las que determinan el problema, a su juicio y también por fuentes que han buscado. Para cada una justifiquen cómo esa causa contribuye al desarrollo del problema, ¿sí? Una oración, ¿sí? Y para este punto procuren ignorar un poco lo que ya han revisado en algunos documentos y ser creativos en la formulación de esta lista. Entonces, no se queden solo con los documentos, ustedes mismos pueden aportar ideas de causas, ¿sí? Pero, ¿sí? Entonces, hay causa uno, causa 2, la describen, si tienen cifras, mejor todavía, ¿sí?
Para cada una de esta lista, eh, o si hay nuevos documentos, ¿sí? Mirar si esa relación, o sea, qué nos dice la literatura de si eso sí es una causa o no, ¿sí? Porque puede haber relaciones pues, que están, digamos, hay los dos problemas, pero no necesariamente uno es causa del otro, ¿sí? Y se hace el diagrama, ¿sí? Entonces ustedes tienen, ¿sí? Aquí la causa, por qué la causa tal, por qué ocurre esa causa, ¿sí? Entonces entramos un poco en la lista de la causa y cuál es la causa de esa causa y cuál es la causa de esa causa, ¿sí? Como una manera de entender, eh, digamos, eh, 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 qué está detrás de ese problema. Por ejemplo, el problema de falta de camas hospitalarias, hay un problema de presupuesto, hay un problema, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la causa de la causa? Es la última parte que se les pide en esto, ¿sí? También lo pueden plantear de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, desempleo de un juvenil, ¿cuáles son las causas? ¿Sí? Esas causas, qué subcausas llevan a esa causa, ¿sí? Y qué está detrás, o sea, esa causa última, o que aquí se plantea como la causa más profundas. Y ahí terminamos. ¿Queda más claro? Sí, profesor, es por cada uno de los artículos de los integrantes, ¿cierto? No, 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 no. Olvidémonos. Artículos lo entregan este domingo. No, 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 me refiero a las causas que tenemos que establecer, como somos, ejemplo, cuatro personas, ¿cuántas causas por diagrama? No. Ustedes van a colocar ahí todas las causas que hayan encontrado o que ustedes consideran que existen, todas. Y todos los integrantes van a aportar y me hacen una sola lista de causas. Ah, correcto. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? No. Listo. Bueno, recuerden que las grabaciones las vamos a subir. Hoy grabamos y entonces las vamos a poner en recursos, en las grabaciones de estas clases. ¿Listos? Bueno, Gracias, profesor. chao, chao.